Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esto es Lenguaje Infinito y el día de hoy hablaremos de un tema muy relevante en la enseñanza de la lengua materna: la historieta, el poder de las imágenes y las palabras. Definitivamente uno de los medios de divulgación más importantes en la actualidad es la historieta. El cómic, como también se le conoce, es la narración de una historia mediante la sucesión ordenada de imágenes o de ilustraciones que se combinan con el poder de las palabras en forma de texto para divulgar o difundir información. Entre las características más importantes de la historieta es que es un medio de divulgación, es decir, que se utiliza para poder difundir información a diversos sectores de una población. Además, una de sus características también muy importantes es que comparte con el género narrativo, con los cuentos, las leyendas y los mitos, el hecho de que cuentan la historia de uno o varios personajes dentro de la secuencia de imágenes. Además, una historieta puede tratar temas diversos, desde situaciones de la vida real hasta narraciones que provienen de nuestra fantasía. Pero sin lugar a dudas, la virtud más importante de una historieta es que nos permite divulgar información y que no se limita a un género o edad específica de la población, sino que es apta para todo tipo de público. Para poder crear nuestra historieta, que es el objetivo de nuestro proyecto, debemos comprender cuáles son las características propias de este medio de divulgación. Entre los elementos más importantes de una historieta destaca la viñeta. Se llama viñeta a cada uno de los cuadros que compone la historieta en su sucesión de imágenes. Generalmente, cada una de las viñetas representa un solo momento de la historia. Quiere decir que varias viñetas ordenadas conformarían una historia y en nuestro caso conformarían la historieta completa. Otro de los elementos que encontramos dentro de la historieta son los cartuchos. Los cartuchos o cartelas, como también se les conoce, son los recuadros que se colocan en la parte superior o inferior dentro de una viñeta y que contienen la voz del narrador o acotaciones y aclaraciones que se realizan dentro de la narración. Además, en una historieta encontraremos también como elemento muy importante los globos o bocadillos, como se le conocen a los espacios en donde veremos integrada la voz escrita, obviamente, de nuestros personajes. Cada uno de estos globos se compone de dos partes esenciales. La parte donde veremos el diálogo escrito de nuestro personaje se denomina bocadillo, y la parte pequeña y triangulada que se dirige hacia el personaje que está hablando en ese momento y que nos indica quién está tomando la palabra se denomina delta. Existen diferentes tipos de bocadillos según la expresión que esté realizando nuestro personaje y su estado de ánimo en ese momento. Encontraremos en primer lugar el bocadillo normal. Generalmente lo identificaremos porque su contorno es una línea continua y se utiliza principalmente cuando nuestro personaje está utilizando un volumen normal, como cuando hablamos en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, también encontraremos el bocadillo de tipo susurro o voz baja, que lo vamos a identificar porque el contorno del bocadillo no es una línea continua, sino que lo identificaremos como una línea punteada. Otro bocadillo muy utilizado y que encontramos en las historietas es el bocadillo que se utiliza al hablar fuerte o al gritar. Lo identificaremos en una historieta porque su contorno, aunque es una línea seguida como en la voz normal, su contorno en realidad está formado por puntas o picos, como si se formara un estallido o una explosión que nos indica que un personaje en ese momento está gritando o está hablando muy fuerte. Cuando nuestro personaje está pensando o meditando, encontramos otro tipo de bocadillo en forma de nube. Este tipo de bocadillo también nos puede indicar que un personaje tiene una idea, por ejemplo. Un elemento más dentro de las historietas es la gesticulación. Debido a que el narrador no tiene mucho espacio para escribir el estado de ánimo que poseen los personajes, nos guiamos por el poder de las imágenes
Y es aquí donde los ilustradores tienen la mayor carga del trabajo. Tendrán que hacer la gesticulación de nuestros personajes para saber qué es lo que están pensando o cómo se están sintiendo en ese momento. Así que realizar la cara de enojado, de triste, de sorprendido, nos va a ayudar a comprender mejor la historia dentro de un cómic. Pero para adentrarnos aún más en la historia y hacer los efectos de movimiento que están realizando nuestros personajes, los ilustradores utilizan un elemento más que se conoce como figuras cinéticas. Las figuras cinéticas son líneas de movimiento que se realizan dentro de una ilustración y que nos indicarán si un personaje está corriendo, se ha levantado súbitamente, está volando, existe una explosión, hay una secuencia de velocidad, entre otros movimientos que pueden aparecer dentro de una historieta. Pero sin lugar a dudas el elemento más característico de un cómic y por el cual identificamos a simple vista son las onomatopeyas. Las onomatopeyas son representaciones de efectos de sonido que se producen dentro de nuestra historia en algún momento importante de la trama. Es así que si escuchamos un disparo, un aplauso, una explosión, el motor de un carro, ya que no lo escuchamos, lo debemos representar mediante un efecto de sonido por escrito. Así que también utilizaremos elementos de color y elementos gráficos para llamar más la atención sobre estos efectos de sonido conocidos como onomatopeyas dentro de un cómic. Ahora que tenemos los elementos básicos de una historieta, iremos al paso más importante. Vamos a crear nuestra propia historieta. ¿Y cuáles serían los pasos que debemos de seguir para poder crear nuestra historieta? Número 1. Debemos de pensar en una historia adecuada para poderla adaptar y realizar nuestra historieta. Esta historia la podemos clasificar en 3 tipos esenciales. Número 1. Tomar como referencia un texto narrativo que ya exista y que podamos adaptar al estilo del cómic. Número 2. Utilizar una experiencia de nuestra vida diaria que hayamos visto en las noticias o que esté ocurriendo en nuestra comunidad para poder crear una historieta sobre esa situación. Y número 3, que es también muy importante, recordar algún suceso histórico de nuestra comunidad o de nuestro país y adaptarlo a una historieta para que las nuevas generaciones lo conozcan. Por supuesto que para poder llegar a este nivel de nuestra historieta, debemos imaginar perfectamente cuál sería el personaje principal del que queremos ocuparnos y del que queremos divulgar la historia y la información en ese momento. Después de imaginar cuál es la historia de la que hablaremos y de pensar cuál será nuestro personaje principal, procederemos al diseño de nuestro personaje de manera ilustrada. Tendremos que aportarle características que llamen la atención y que, por supuesto, si están basados en la vida real, sean parecidas a su contraparte. En caso de que nuestro personaje sea inventado por nosotros mismos, debemos de tratar de darle un estilo único y muy singular. Por supuesto que debemos de también pensar, así como en el cuento, en el ambiente o atmósfera que estará envolviendo a nuestro personaje y a toda la historia. Es decir, tendremos que pensar el tiempo en el que se está realizando la historia, la época o el momento histórico, y también tenemos que pensar en qué lugar se estarán desarrollando los hechos. Puede ser desde algún lugar pequeño como una célula del cuerpo humano hasta un lugar muy grande como nuestra localidad, nuestro país o incluso en el mundo o en el universo entero. Una vez que ya hemos realizado estos pasos, hay que comenzar a hacer primero el borrador de nuestra historieta. Realizamos este proceso porque evidentemente al estar creando vamos a tener algunas áreas de oportunidad o nuevas ideas que plasmar en nuestra historieta. Así que es importante ir paso a paso creando nuestra historia y en caso de que alguno guste hacer los ajustes necesarios, será mejor hacerlos sobre la marcha en ese momento antes de llegar a la versión final. Al crear el borrador de nuestra historieta hay que estar seguros de que estamos incluyendo todos los elementos, desde las viñetas, los cartuchos o cartelas, los bocadillos o globos para los diálogos de nuestros personajes, las gesticulaciones para darle expresividad y emotividad a la historia, las figuras cinéticas en el caso de que exista algún movimiento, y por supuesto las onomatopeyas para hacer los efectos de sonido de nuestra historia.
Una vez que hayamos terminado el borrador, te recomiendo acercarte a un amigo o familiar para pedirle su opinión sobre la historia, el diseño de tus personajes y el contenido en general de tu historia, de tal manera que hagas los ajustes necesarios y tu historieta quede de la mejor calidad antes de pasar al proceso final. Como penúltimo paso, habrá que decorar nuestra historieta. Hay que ponerle color y hacerla llamativa porque recuerda que es un medio de divulgación muy importante. Mientras más atraiga la atención este medio de divulgación, mayor será el efecto que queremos lograr para llegar a muchas personas. Si has llegado hasta este momento es porque estás listo para dar el último paso y llegar a la versión final de la historieta. Acomodaremos algunas hojas dependiendo de los materiales que tengamos en casa, de manera que creemos un tipo de libro con pocas páginas, las suficientes que contengan a tu historieta, y comenzaremos a plasmar nuestra historieta en su versión final. Como cereza del pastel y toque final de nuestra historieta, vamos a diseñar una portada muy llamativa que contenga a nuestro personaje principal y que nos diga brevemente de qué trata nuestra historieta, por supuesto, sin contar detalles importantes ni contar el final de la misma. Y bien, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y que te sirva para realizar tus proyectos escolares o bien para crear tus propias historietas desde cero. Si te ha gustado este video, recuerda dejar tu like y suscribirte, activar la campanita y nos veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima.